más, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato poder acompañarles por este medio y poder disfrutar de la comunión unos con otros. Y qué mejor que al calor de la palabra de Dios, como ya se expresaba. Bien, hermanos, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 4. Comenzando desde el versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesífero. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado viendo ya este libro, hemos estado en el último capítulo, hemos avanzado a los primeros 5 versículos, deberíamos de continuar en el 6 en adelante. Un pequeño resumen muy breve para seguir avanzando, hermanos. Tenemos versículo 1, donde se nos declara aquí a Dios y a Jesucristo como testigos para una petición que va a hacer el apóstol Pablo. Y hermanos, con esto quiero decir de que Dios es testigo y el Señor Jesucristo es testigo de todo lo que se nos ha pedido en su palabra, en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios se esforzó, si me permiten la expresión, en dejarnos con nosotros su palabra, su libro. Y su palabra, su libro, la Biblia, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros entonces viviendo delante de Dios, sabiendo que Dios y nuestro Salvador son testigos,
y se nos pide una solicitud, nosotros tendremos que responder. Y todos tendrán que responder en realidad. Todo ser humano tendrá que responder en base a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y algunos responderán delante del Señor en el tribunal de Cristo y otros responderán delante del trono blanco ante Dios. Pero todo ser humano responderá. No pensemos que el hombre que parte de este mundo quedará libre de comparecer ante el lugar que le corresponda comparecer, ya sea creyente o inconverso, que son dos lugares diferentes, distintos. Y son destinos diferentes también. Pero todos nosotros tendremos que dar cuenta, hermano. Los creyentes no se van a librar de dar cuenta, los inconversos menos, pero el pueblo de Dios tendrá que dar cuenta también. Y entonces eso se nos dice en el primer versículo. Se nos insta en el versículo 2 a predicar la palabra en cualquier instancia, en la que sea. Entonces tenemos que estar dispuestos para anunciar la palabra de Dios siempre. A veces quizás podemos ir no sé, con premura a cierto lugar y se nos presenta la oportunidad de hablar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Yo no sé si a usted le ha tocado alguna vez alguna instancia así en que va rápido a hacer un trámite o lo que sea y de repente se le presenta una oportunidad. Alguien le preguntó y ahí está esperando una respuesta y usted está pensando en que tiene que apurarse porque tiene que hacer tal cosa y tendrá que tomar una decisión, tendrá que decidir, que el Señor le ayude a decidir bien. Pero aquí en el versículo 12 nos insta a tomar una decisión. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier instancia, en cualquier oportunidad. Versículo 3. La urgencia de la predicación de la palabra de Dios se debe porque vienen tiempos malos, donde la gente no querrá, no tendrá la buena voluntad ni la disposición de escuchar las sanas enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso es urgente que se predique a todo tiempo, en cualquier instancia, porque habrán personas que teniendo deseos de escuchar, pero no la sana enseñanza de la palabra de Dios, sino que amontonarán predicadores que enseñarán cosas que no corresponden, que no están en la palabra de Dios. Claro que utilizarán la palabra de Dios, si no será muy obvio que no tiene nada que ver con la Biblia. La van a usar, pero la van a usar para sus intereses personales. Y esas personas van a haber muchas. Y entonces los seres humanos queriendo oír algo de Dios, algo que a ellos les complazca, algo que a ellos les satisfaga en cuanto a sus inclinaciones, ellos tendrán un montón de predicadores a los cuales poder optar y decir, no, a mí me gusta este porque este en realidad habla de las cosas que a mí me gusta escuchar. Pero son cosas, son enseñanzas, son doctrinas que son conformes, dice aquí, a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Y eso lo que la consecuencia que va a ocasionar es que se apartarán de la verdad y se volverán a mentiras, cosas que no tienen sustento ni solidez en lo que Dios realmente ha establecido. Entonces transitarán por el camino del error y su destino será triste, porque el destino final de ese camino del error será la perdición. Bueno, versículo 5. Pero tú, Timoteo, sé sobrio. Y dijimos la vez pasada que eso significa que tu mente, la sobriedad tiene que ver mucho con la mente, pero significa una mente sana, una mente sin contaminación. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, al siervo de Dios, que su mente tiene que estar libre de cualquier influencia, de cualquier contaminación cultural, del ambiente, del entorno en el cual Timoteo estaba sirviendo al Señor. Fíjese que no sé si usted ha escuchado esas expresiones en el día de hoy que se repiten desde un buen tiempo a la fecha,
donde todo ahora tenemos que analizar, no a la luz de la palabra de Dios, sino que a la luz de la cultura, a la luz de la época en la que estamos viviendo. Y entonces imagínense, se nos está diciendo en otras palabras que tenemos que tomar en consideración lo que el mundo quiere imponer y no lo que la palabra de Dios establece, que no cambia con la cultura ni con el tiempo. La palabra de Dios es de tal magnitud que no se modifica. Escuche bien, no se modifica ni por el tiempo ni por la cultura. No se modifica. Pero nos quieren hacer pensar que tiene que ser modificada. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pero tú líbrate de esas cosas. No te dejes envolver con esos pensamientos. En nada, en absolutamente nada, ya que dice, pero tú sé sobrio en todo, en todas las líneas, en todos los temas, en todo lo que implique la palabra de Dios. Y dijimos la vez pasada, y lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Vida laboral, vida familiar, vida social, vida religiosa, si le quisiéramos llamar así. Todas las áreas. La infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, todas las áreas de la vida, en todas nuestras etapas de nuestra propia vida también. Entonces, mi vida y el entorno, la Biblia, siempre tiene algo que decir. Y lo que dice es lo que Dios quiere que hagamos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ya hemos dicho entonces que el creyente tiene que darse cuenta que está puesto aquí, incluso para soportar las aflicciones que vienen por causa de la identificación con Cristo. El mundo aborrece a Cristo y a los que son de Cristo. Algunos lo dicen abiertamente y otros lo hacen encubiertamente, pero no soportan ni de Cristo ni nada que se asocie a Cristo. Y entonces dice, cumple o haz obra de evangelista. O sea, el evangelio tiene que ser anunciado, que es el único mensaje, fíjese usted, que puede librar a las personas de la perdición. El evangelio que habla de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. Querido amigo, quien está escuchando en esta hora y no es de Cristo, el evangelio es lo único que la puede librar de la condenación eterna. No hay otra cosa. Ningún pastor, ningún predicador, ninguna iglesia le librará de la condenación. Es el evangelio, porque el evangelio habla de una persona y esa persona es Jesucristo. Y se nos dice lo que Jesucristo hizo, pero hizo por su salvación. El nacimiento de Cristo, que muchas veces se recuerda en un día determinado, no salva. El acordarse del nacimiento no salva. El realizar alguna fiesta por el nacimiento de Cristo no salva. Absolutamente no salva. ¿Era necesario para que realizara la obra de la cruz? Claro que sí. Efectivamente era necesario. Pero el acordarse, el recordarse, el celebrar o lo que sea, no salva. Lo que salva es la vida entregada de Cristo en el madero por sus pecados. Y eso es el evangelio. En eso consiste el evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que trae salvación. Su muerte, su vida entregada por sus pecados y por mis pecados. El evangelio. El evangelio. Pero también tiene que cumplir o llevar adelante o realizar la tarea o el servicio de la enseñanza del ministerio. Entonces, tenemos que predicar el evangelio y tenemos que servir al Señor con el don que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Es lo que el Señor le ha dado, hermano. No se lo ha dado, ningún creyente le ha dado el don a otro. Ningún pastor anciano o quien sea le ha dado un don a otro creyente. La iglesia no da dones.
es el Señor, o Dios, o el Espíritu Santo, como lo quiera llamar, según en el pasaje en que estemos leyendo. Pero en definitiva, es la Trinidad quien le ayuda, le da, le otorga y le ayuda al desarrollo del don. Y tiene que cumplir ese servicio que el Señor le ha dado, hermano. Bien, hasta ahí quedamos. Versículo 6. Vamos ahora a ir avanzando. Hasta el 5, o el 5, le ha dicho a Timoteo lo que tiene que hacer. Versículo 6, ahora va a hablar un poco Pablo de él. Y lo expresa así, de esta manera. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora Pablo se está volviendo hacia su persona. Y fíjese que lo hace en términos espirituales. Así lo expresa Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Está usando un lenguaje del Antiguo Testamento de los sacrificios. Y los sacrificios, la mayoría de ellos, tiene que ver con presentarse a Dios, con satisfacer a Dios. Y entonces Pablo está diciendo, me doy cuenta que mi vida ha sido una vida de servicio a Dios, como un sacrificio, como aquello que se presenta a Dios porque quiere agradar a Dios, quiere complacer a Dios. Y entonces Pablo echa una mirada a su vida y tiene que llegar a esta conclusión, porque ya le queda poco para partir, pero comienza diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Eso significa ofrecido a Dios, ya que su vida cristiana, desde que se convirtió al Señor, ha puesto su vida delante de Dios y al servicio de Dios. Y entonces ahora, al llegar al final de su vida, ya sabe que le queda poco, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Lo dice, hermano, utiliza esta expresión con tanta confianza. Pablo, me gustaría pensar que lo estaba diciendo con una confianza y con una certeza y con una humildad. Nunca con tristeza ni soberbia, sino que él se da cuenta lo que él ha hecho en su vida para el Señor. Y entonces él puede hacer una revisión de su vida y puede decir, yo he vivido siempre delante de Dios y he servido lo que mejor he podido, pero lo he hecho a mi Dios y estoy para ser sacrificado. Fíjese que esa expresión de sacrificio aquí, algunos traducen esta expresión como estoy para ser sacrificado en libación, y utilizan esa expresión de libación que sale allá en Números capítulo 15, donde se habla de un líquido, a veces el vino, es un líquido vino que se derrama sobre la ofrenda, sobre el sacrificio, y entonces está por encima del sacrificio como lo primero que Dios ve. Y entonces la idea aquí es que la vida del apóstol Pablo siempre ha estado presente delante de Dios. Y es lo que Dios ha visto, cómo Pablo ha servido, le ha servido a él. Y ahora esa vida va a llegar hasta el momento en que va a ser sacrificada delante de Dios. Y entonces dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo reconoce entonces que está en una etapa de su vida donde ya le queda muy poco. Dice que está cercano, que ha llegado ya al límite o está eminente su partida.
Él no sabe a ciencia cierta cuánto tiempo le queda, sino que probablemente lo hubiese expresado en términos más concretos, hubiese dicho me quedan 3 meses, 4 meses, 1 año. Él no sabe el tiempo exacto, pero sí sabe que está muy cerca, está ahí, a la vuelta de la esquina, como a veces decimos, para indicar que algo está muy cercano. Pero habla aquí diciendo el tiempo de mi partida. Y ahora cambia un poco el lenguaje, deja un poquitito el lenguaje del sacrificio del Antiguo Testamento y ahora menciona una expresión que tiene que ver con el navío, con un lenguaje marítimo. Y cuando dice el tiempo de mi partida, esa expresión partida significa soltar amarras. Y entonces se usaba mucho, fíjese usted, para aquellos barcos que estaban anclados, amarrados a la playa, y se soltaba esas amarras para que el barco se fuera mar adentro. Y entonces uno lo veía desde la playa, veía cómo el barco se alejaba y se adentraba mar adentro. Y esa expresión partida, porque se deja partir el barco, ya no está aquí, sino que ahora está más allá, y avanza, y avanza, y avanza, hasta que se pierde, o a lo menos mi vista, mis ojos, ya no le siguen la pista, ya no está con nosotros a la orilla de la playa, sino que se fue mar adentro, y ya no le vemos. Y entonces Pablo dice, ese tiempo está muy cerca, donde las amarras que me tienen aquí en este mundo están siendo soltadas, se soltaron, Dios las ha soltado, porque me ha llamado para llevarme a la presencia de Él. Fíjese en los términos en que el apóstol Pablo habla de su partida de este mundo. Es sorprendente saber cómo este siervo de Dios confía tanto en su Señor, que le ha hecho ver que ya le queda muy poco. Y él tiene palabras para preocuparse de sus hermanos, para preocuparse que sus hermanos sirvan al Señor hasta el último suspiro de su vida, para ahora también decir lo que ha sucedido en su vida, cuál ha sido su experiencia. Y lo primero que él quiere dar a compartir es que la partida de él de este mundo es una instancia para que sea el último sacrificio que va a realizar para Dios, su vida entregada. Todo lo asocia a Dios, hermano. Yo creo que nos falta un poco a nosotros de tener esa mentalidad. Recuerde usted que Pablo ha dicho en 1 Corintios capítulo 2 al final, que tenemos la mente de Cristo. Y Cristo sirvió en este mundo también toda su vida, toda su manera de ver la vida, incluso no solamente la vida de otros, sino que su propia vida la vivía y la miraba a la luz de Dios. Y Pablo también, desde el momento en que se convirtió, veía la vida de las personas y su propia vida a la luz de Dios. Y a nosotros nos falta bastante, diría yo, que fueran impregnada nuestra visión de la vida de las otras personas y nuestra propia vida a la luz de Dios. Y nuestra vida entera, hermanos, debería de ser una vida de sacrificio continuo, como dice allá en Romanos capítulo 12, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, lógico, espiritual que Dios espera. Y para que esa mentalidad se mantenga, tenemos que ser transformados en nuestra mente, nuestro espíritu de nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Dios, para que se mantenga aquel deseo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y donde el último sacrificio va a ser nuestra partida de este mundo. Y qué mejor, hermano, qué mejor
sirviendo al Señor, como lo está haciendo el apóstol Pablo. Entonces, fíjese que el apóstol Pablo reconoce que el tiempo de su partida ya está cercano. Voy a leer unos pasajes para destacar estas expresiones. Mire, escuche estas expresiones. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pregunto yo, y me pregunto a mí mismo, ¿qué estaba mirando el apóstol Pablo en los últimos momentos de su vida, en los últimos tiempos? Estaba mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven eran temporales, y estaba sufriendo, pero ese sufrimiento le traía un gran peso de gloria para presentarse delante del Señor. Entonces, así Pablo veía la muerte, la partida de su vida, de este mundo. Pero sigamos. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Lo anterior era tiempo presente. El tiempo de mi partida está cerca. Aquí pareciera que está hablando de lo que era hecho, tiempo pasado, pero que permanecen hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día en que Pablo estaba escribiendo. No era algo que ya hizo y dejó de hacer, sino que algo que hizo y todavía lo seguía haciendo mientras las oportunidades se le brindaban. Y entonces dice, he peleado la buena batalla. Fíjese que esa expresión pelear a veces se utiliza para tener conflictos, guerras, batallas. Es la misma expresión de batalla, en realidad va todo junto, esas palabras, pelear y batallar, pero significa, en el fondo, contender. Y ese contender es algo continuo o perseverante, pero aquí esta es una pelea, es una lucha, es una batalla, es un desgaste en esta batalla, pero es una batalla buena, ya que dice, he peleado la buena. Y esta expresión buena significa algo que proviene de la bondad, de la generosidad, de algo que hace bien, no de algo que produce maldad o daño, sino que algo que es bueno, pero que también tiene consecuencias buenas y trae el bien. Y entonces Pablo dice que se ha desgastado en esta lucha, en este conflicto, que es de gran generosidad, bondad y de bien para la humanidad. Es la mejor batalla que el ser humano puede brindar, que tiene que ver con dar a conocer las cosas de Dios y a Dios mismo y al Salvador. Y en esa batalla Pablo se ha enfrascado. Y en esa batalla, fíjese usted, Pablo compartió en otro libro de Efesios que nosotros los creyentes debemos participar tomando a toda la armadura de Dios porque las acechanzas del enemigo son bastantes y son fuertes. Y entonces tenemos que armarnos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el tiempo malo. Y Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Pero agrega, he acabado la carrera. Mire usted lo que el apóstol Pablo dijo aproximadamente 10 años antes, para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo era un creyente de propósito, pero de propósitos terminados.
El apóstol Pablo no era un creyente que iniciaba una vida con un propósito y quedaban los propósitos a medio andar, como nos suele pasar a muchos de nosotros, que dejamos las cosas inconclusas. Pablo no era así, terminaba los propósitos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, lo voy a leer allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando junta a los ancianos de Mileto, los manda a llamar, a los ancianos de Éfeso, los manda a llamar, se junta con ellos, y mire lo que dice. Dice así, versículo 20, versículo 17 voy a leer. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil o provechoso, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero, mire, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dijo 10 años antes de lo que estamos leyendo aproximadamente, de lo que estamos leyendo allá en segunda a Timoteo capítulo 4, versículo 7. Pablo se propuso acabar su carrera con gozo y el ministerio que el Señor le había encomendado. Yo no sé qué es lo que nosotros nos hemos propuesto delante del Señor, pero Pablo se propuso acabar su carrera, ya que dice mi carrera. Cada creyente tiene una carrera propia que correr y un ministerio propio que realizar. Usted no puede correr por mí en un sentido y usted no puede cumplir el ministerio que el Señor me ha dado. Yo lo tengo que hacer. Y de igual manera, usted tiene que correr su propia carrera cristiana y realizar su propio ministerio que el Señor le ha dado. ¿Lo está haciendo? ¿Lo va a acabar? ¿Va a terminar la carrera? ¿Va a terminar el ministerio que el Señor le ha dado? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pablo se propuso eso y lo consiguió, hermano. Y lo consiguió y lo dijo en estos términos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Esa expresión acabar es la misma expresión que usó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cuando dijo, consumado es. Ha terminado, ha llegado a su fin. Ya se hizo todo lo que tenía que hacer. Pablo puede decir
que ha llegado al final de su carrera. Llegó a la meta. Llegó a la meta, hermano. Cumplió lo que el Señor le había encomendado. Y no llegó, digámoslo así, como sea. No, no, no. Dice, he guardado la fe. Guardar significa conservar, significa preservar. Y esa preservación o esa conservación va acompañada de la custodia. Entonces, ese término guardar muchas veces se utiliza para guardias que están ahí cuidando, guardando o preservando algo. Por ejemplo, un preso. El preso puede ser guardado en un calabozo y está guardado. También puede ser guardado cuando se está custodiando y se le coloca, se le monta soldados. Ya no está encerrado en una cárcel, pero sí está con soldados. Y entonces los soldados lo están guardando, porque los soldados están ahí. Esa es la idea aquí, ese es ese guardar. Y entonces Pablo está diciendo que él fue un fiel soldado de la doctrina, de la fe, de la enseñanza de Dios, de lo que Dios le comunicó. Él lo preservó, lo guardó, le montó guardia a la palabra de Dios. No dejó que nada viniera y le quitara ese encargo. Que nadie le quitara la palabra de Dios o le cambiara el preso, le cambiara lo que estaba custodiando, que era la palabra de Dios, se la cambiara, o que le agregara o que le quitara. Él no lo permitió. Fue una persona que montó guardia todos los días de su vida, desde el segundo uno en que se convirtió y comenzó a recibir las revelaciones de Dios y a compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo estamos corriendo nosotros? ¿Cómo estamos corriendo, hermano? La carrera que tenemos por delante, ¿cómo la estamos llevando a cabo? De cualquier manera. No, hermano. Debemos correr guardando la enseñanza. La enseñanza, la doctrina, no debe ser un peso en nuestra carrera cristiana. Digo, no debe ser un peso porque a veces los corredores tienen que desprenderse de lo que les pesa para poder avanzar más rápido. Pero la fe, la enseñanza no debe ser un peso. No, debe ir con nosotros. La fe, si me permiten la figura, es el testimonio que tiene que llevar en la mano el competidor en equipo. Aquellos que corren en equipo y se le entrega ese bastoncito que le llaman testimonio, tiene que ir con el corredor. Fíjese que el corredor pierde si suelta ese testimonio. Tiene que devolverse, buscar el testimonio, agarrarlo, seguir corriendo y traspasarle ese testimonio al otro competidor de su mismo equipo para que el otro corra con ese testimonio en la mano. Siempre le acompaña. Y Pablo pudo correr haciendo suyo la fe, la doctrina, la enseñanza de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. No la debemos cambiar. Que no se nos pase ni por un segundo en nuestra mente querer cambiar lo que Dios ha establecido en su palabra y que ha guiado a santos hombres de Dios para escribir lo que ha escrito. Mire, el tiempo, ya hemos dicho, el tiempo no lo puede modificar. La cultura no lo puede modificar. El creyente no lo puede modificar. Ninguna persona lo puede modificar. Ni la ciencia, ni la arqueología lo puede modificar. Nadie lo puede modificar, la palabra de Dios. No tenemos esa autoridad o esa autorización.
para modificar lo que Dios ha escrito, por mucho que a veces escuchemos de nuevas personas que tienen revelaciones o se creen profetas recibiendo revelaciones, eso no es correcto, es un error, es un engaño, solamente para introducir cosas que a ellos se les ocurren y probablemente a tener amarrado a su disposición a las personas, para conseguir que las personas hagan lo que ellos quieren. El ser humano siempre ha querido dominar a los demás. Y en el cristianismo, ningún hermano está sobre el otro hermano. ¿Tenemos responsabilidades diferentes? Claro que sí. Hay ancianos, hay pastores, hay enseñadores, cada uno en su lugar y ejerciendo lo que el Señor le ha dado. Eso no es señorío. Pero hay personas que quieren enseñorearse de otros y así tenemos un montón de ejemplos de esas cosas. En el pueblo de Dios no debe ser así. No debe ser así. Y eso está dentro de lo que la palabra de Dios nos indica. Bueno, Pablo dice que la ha guardado. Avanzo, hermano, dice, por lo demás. Y ahora nos vamos al futuro. Presente, pasado y ahora futuro. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y mire lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo de que Dios se ha comprometido a hacer algo. Y es sorprendente, hermanos, porque Dios no es deudor de nadie. Y lo primero que quisiera destacar en esta porción es que quien sirve al Señor va a tener recompensa del Señor. Vuelvo a decirlo, aunque lo hemos escuchado, pero es necesario atender a esto y creerlo. Quien sirva al Señor recibirá recompensa del Señor. Él le dará. Y Pablo lo está diciendo aquí con todas sus letras. Aquí está hablando de algo específico, pero está diciendo que el Señor se compromete con aquellos que le sirven. Mire, lo hemos dicho otra vez, lo repito, la salvación es gratuita. Es gratis, por la fe. A Él le costó todo, a mí no me cuesta nada ser salvo. Creer en Cristo, en lo que Cristo hizo. Por eso decimos que la salvación no es por obra, no es por esfuerzo humano, no es por hacer cosas en mi vida, no es por ser buena persona. La salvación no me viene por eso. Dios no me la da por eso. La salvación se da por la fe en Cristo, porque Cristo hizo todo lo necesario y lo que solamente Él podía hacer para salvarme a mí o para salvarlo a usted. Usted ni yo, aunque nos pongamos de acuerdo para trabajar juntos en nuestra propia salvación, no podríamos. Nunca seríamos salvos. Entonces, Cristo efectuó, realizó, llevó a cabo la salvación suya y mía, y a Él le costó todo. ¿Qué significa todo? Su vida. La salvación fue tan cara, pero tan cara, costó tanto, mis queridos amigos, costó tanto que aquí en este mundo no hay oro, ni plata, ni piedras preciosas que puedan pagar el costo de la salvación, siquiera de un alma, de una persona. No hay oro, ni plata, ni piedras preciosas que puedan pagar la salvación, aunque sea de una sola persona. No hay. Sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
destinado desde antes de la fundación del mundo, es la que otorga salvación a aquel hombre y mujer que se da cuenta de su incapacidad por sus pecados y se acerca por la fe a Cristo, reconociendo que Él murió por mí y le recibo como mi Salvador personal. Ahí hay salvación, en Cristo. Por lo tanto, la salvación es gratuita para mí, no para el Señor. A Él le costó todo. Pero el servicio, o los premios, o las coronas, que son para los que han creído, tienen un precio, tienen un reconocimiento al servicio que ha prestado el creyente que ya es salvado. Repito, los premios, la corona que Dios dará, que el Señor dará, es el reconocimiento que Él hace por el servicio que presta cada creyente que ya ha sido salvado gratuitamente, pero que quiere servir al Señor. Y ese servicio tiene un costo que pagarse en la vida de aquel que ha creído y quiere servir. Y entonces el Señor hace un reconocimiento a ese sacrificio, a ese servicio, y le pagará, le dará coronas, reconociendo lo que Él hizo por amor a Él, por amor a Él. Y esa corona no se la va a quitar nadie. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo aquí en este versículo. Por lo demás, ese por lo demás significa, y quiero agregar algo más. O sea, no solamente Pablo ha dicho, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe, sino que también ahora dice, yo quiero agregar esto también, que me está guardada la corona de justicia. Aquí la palabra guardar es diferente a la anterior. La anterior era que se montaba una guardia, eran como soldados que montaban guardia, y Pablo así se comportó en cuanto a la doctrina. Fue un guardia que custodió fielmente las escrituras, las custodió. Aquí guardar significa tomar y colocar aparte. Es como cuando, no sé, uno compra un chocolate, por ejemplo, unos chocolates al supermercado, va a comprar los chocolates y cuando llega a la casa toma esos chocolates y los deja en el cajón y cierra la puerta del cajón. Entonces los chocolates están guardados en ese lugar. Bueno, aquí esa es la idea. Es que el Señor ha puesto aparte y lo ha guardado de esa manera porque Él lo ha tomado aparte y está reservado solo para Él, para Pablo. Dios ha guardado algo que le va a dar al apóstol Pablo y es solo del apóstol Pablo y se lo va a dar cuando el apóstol Pablo se presente delante de él. Y él se lo va a dar porque él lo guardó, lo tomó y lo dejó aparte. Esto es de él y solamente de él. Y entonces Pablo se da cuenta de esta tremenda gracia de Dios y le dice, me está guardado. Y eso que está guardado es para mí. Él me lo va a dar a mí. Es como si me perteneciera a mí, pero por gracia divina. Yo no me merezco nada, pero Él ha considerado de que yo me merezco algo por el servicio que yo he hecho por amor a su nombre. Y Él ha querido recompensarme con algo que era guardado, ha tomado y ha apartado y le ha colocado mi nombre y está reservado con mi nombre para dármelo a mí y solo a mí. Porque Él así lo ha
lo ha considerado. Hermano, imagínese usted cuando ocurra ese evento del reconocimiento que el Señor va a hacer a cada uno de sus hijos, aunque no lo merezcamos, porque nunca pagaremos lo que era hecho por nosotros. Nunca lo vamos a pagar. Pero Él ha querido recompensar lo poco y nada que podemos hacer. Ha querido recompensarlo, hermano. ¿No es grandioso? ¿No es una manifestación de la gracia de nuestro Dios y Salvador? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esta corona tiene un nombre que la acompaña. La corona es el reconocimiento. Es reconocer algo. A través de la corona yo reconozco algo. Cuando los competidores participaban de un evento y llegaban dentro de algunos lugares que les merecía un reconocimiento, bueno, la corona cumple esa función de un reconocimiento por lo que hizo. ¿Ya? Ahora se cambia por medalla o por diploma o por lo que sea, pero es el reconocimiento de algo que esa persona hizo. Pero este reconocimiento específicamente es de justicia. Y justicia aquí tiene que ver con la vida recta, con la vida piadosa que ha llevado Él y que involucra la piedad y la rectitud en el servicio que Pablo ha realizado en este mundo. ¿Y por qué dice corona de justicia? ¿Sabe por qué? Porque es tan fácil que el servicio al Señor se corrompa. Se utilicen mecanismos incorrectos, métodos incorrectos. Aquí, miren, no corre esa expresión que a lo mejor usted ha escuchado, que cualquier medio sirve para conseguir el resultado final. No es así. En el cristianismo no es así. No es así. Pero por ningún motivo es un no rotundo. Sí importan los métodos, sí importa la manera en que yo consiga las cosas. Claro que importa. El resultado final no es lo único que debe interesar, sino que también en la manera en que yo llego al resultado final. Y Pablo ha procurado servir con rectitud en su vida cristiana. Entonces, esa corona es el reconocimiento de una vida con rectitud, con una vida de transparencia, no solo delante de Dios, sino que delante del mundo también. Y la cual dice, me voy a apurar para no pasarme, pero quiero terminar este versículo, dice, la cual me dará. Esa expresión me dará involucra el pago de algo. Se utiliza mucho, fíjese usted, para pagar algo, una deuda, o recompensar algo, o un premio, o otorgar algo. Entonces aquí la corona tiene que ver con un reconocimiento. Ya hemos dicho de que el Señor no es deudor de nadie, y entonces va a reconocer de esa manera. Es como que, mire, es como que el Señor me va a pagar por lo que he hecho por amor a su nombre, por tanto de lo que Él me ha dado. No debería de pagar, no debería de reconocernos nada si lo que hemos hecho, que es tan poco, es lo mínimo que uno podría hacer, pero Él quiere recompensar. Él quiere reconocer lo que tú, hermano, has hecho por Él. Y entonces dice, el cual me dará el Señor. Eso habla de su soberanía. O sea, si Él lo va a dar, nadie le va a poder quitar lo que el Señor te va a dar. Él es soberano y lo ha determinado así. Y además agrega juez justo. O sea, es soberano y es equitativo, porque es un juez y es justo, porque está hablando de la corona de justicia. Él también va a actuar de manera recta, de manera justa, y va a hacer el reconocimiento necesario y justo que se merece cada creyente.
en el servicio que le ha prestado a él. Bueno, en aquel día, es un día futuro, y que aquí apunta en realidad al tribunal de Cristo. Ahí estará cada creyente. Es necesario de que cada uno comparezcamos delante de él. Todos vamos a estar presentes. Todo creyente va a pasar por el tribunal de Cristo, hermano. Y ahí va a ocurrir este evento. Ahí va a ocurrir. Algunos tendrán seguramente un montón de coronas. Y otros tendremos quizás unas pocas. Por no decir quizás una o más de una. Bueno, todo va a depender de cómo es nuestra vida delante del Señor y nuestro servicio. Bueno, y no solo a mí, dice, o sea, no es algo exclusivo para él, sino que también a todos. Y aquí todos los creyentes son invitados a participar. Quien no participa no es por falta de invitación, es por falta de interés personal, propio, individual. Si usted no quiere participar, es su decisión. Pero todos somos invitados a participar, de obtener coronas, premios, reconocimiento. Aquí, mire, aquí, no sé si alguien pueda pensar, o si está pensando así, es un error. No, yo no quiero tener ninguna corona. No, yo con la salvación estoy pagado, infinitamente pagado, y yo no quiero nada más. No. Es menospreciar lo que el Señor le quiere dar, el reconocimiento que el Señor le quiere dar, hermano. El Señor quiere apartar algo para usted, pero eso tiene que ganárselo. Es lo que está diciendo aquí. Pero bueno, dice, no para sino también a todos los que aman su venida. Mire, no dice los que esperan su venida. No dice los que piensan en su venida. No. Dice los que aman su venida. ¿Cuál es la diferencia? El amor a algo o a alguien modifica mi estilo de vida. Porque lo que quiere hacer o lo que produce el amor es agradar a aquel que amo y complacerle a aquel que amo. Por lo tanto, si nosotros decimos amar la venida del Señor, nuestro estilo de vida debe manifestarlo sin palabras. Y si es real lo que decimos, y lo que decimos afecta mi estilo de vida, lo que va a suceder es que ese cristiano, ese creyente, va a vivir rectamente, piadosamente en este mundo, y va a ganar esta corona de justicia. Porque vive agradando a aquel que ama, que es el Señor. Y el Señor le va a dar esa corona de justicia, porque lo ha demostrado con esa vida impulsada por el motor del amor hacia el Señor. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Cómo estoy viviendo yo en este mundo? Bien, hermano, me he pasado, lo siento, vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias. No solo por tu palabra, nuestro Dios, que nos invita a darnos cuenta que estamos en una carrera, en una carrera que tenemos por delante, y que tú nos invitas a correr puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
pero a correr de tal manera de obtener aquel premio, y conformándonos a las normas de tu palabra. Pablo lo expresa diciendo que él era el heraldo de aquella carrera cristiana, anunciaba las normas, la manera en que el creyente debe correr, y él teme ser descalificado, despreocupándose de que él también es parte de aquella carrera y que tiene que cumplir aquellas normas que él mismo ha indicado por revelación tuya. Y nos deja sumamente claro de que todo creyente es participante de esta carrera cristiana en la cual tenemos la ayuda tuya, la ayuda divina. Y Padre, queremos rogarte, nuestro Dios, de que tú nos fortalezcas por tu Espíritu para seguir adelante en esta carrera y en el ministerio que tú nos has dado a cada uno. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu influencia, nuestro Dios, que muchas veces quizás queremos abandonar todo, pero en realidad es una locura pensar de esa manera. Es una carnalidad llevarla a cabo. Y es por eso que necesitamos de tu influencia santa y el poder vivir por fe. Tener nuestra mirada en aquellas cosas eternas, las que no se ven y que son temporales. Padre, te rogamos una vez más que nos fortalezcas por tu Espíritu en el hombre interior. Y para nuestros amigos, Padre, remuéveles su conciencia y sus corazones para que puedan ver lo terrible de sus pecados y puedan volverse a Cristo, quien dio su vida por ellos para salvación. Te lo rogamos, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.